tenemos una nueva sesión de grandes libros que implica pues, una participación a gran escala entre la cátedra IECO y la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, en este caso a través de su Instituto Universitario de Investigaciones Filosóficas Edith Stein. Y contamos con una continuidad en este programa de grandes libros, en este cuarto año, y en concreto pues, en este segundo trimestre del año, tenemos pues, una continuidad que organizamos en virtud de nuestra colaboración, de nuestro convenio de colaboración, IECO, Universidad Católica de Valencia, pues organizamos en la sede también de la Universidad Católica de Valencia, la sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales. Contamos hoy con la inestimable presencia del profesor doctor don José Manuel Mora Fandos, que es un asiduo al programa IECO de grandes libros, que ha hecho las delicias del auditorio en ediciones anteriores y en las que queremos contar con su sabiduría, con su manejo retórico tan acendrado y en donde nos ayuda muchas veces a conocer incluso obras que para el común de la gente pues no son de fácil adquisición o no la han tenido oportunidad de leer, pero que son de lectura obligada. El profesor doctor don José Manuel Mora Fandos es profesor ayudante doctor desde 2018, es coordinador de la Unidad Departamental Literatura y Medios del Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, con docencia en la Facultad de Ciencias de la Información. Imparte asignaturas como literatura y prensa periódica en el grado de periodismo, el oficio de escribir y retórica, composición y análisis en el máster universitario en escritura creativa y mitos literarios y publicidad de autor y literatura y medios de comunicación, grado en publicidad y relaciones públicas. Es doctor en filología inglesa, especialista en Thomas Eliot y traducciones a español. Ha sido assistant lecturer en la University of Wales, College of Cardiff, profesor de lectura y escritura creativa en el grado de educación en el Centro Universitario de Villanueva y ha impartido seminarios de literatura y escritura creativa en la University of Tampere en Finlandia, en la University of Lund en Suecia, en la Università degli Studi di Firenze y Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Sus líneas de investigación son la escritura creativa, la narración, la estilística, la antropología literaria. Y bueno, pues nos va a hablar de la novela de No es país para viejos de Cormac McCarthy y que conviene, por supuesto, pues familiarizarnos con su lectura a medida que vamos escuchándole para poder también, como es natural, intervenir en el coloquio que tendremos a continuación. Damos comienzo a la conferencia del profesor Mora Fandos. Muy buenas tardes. Bueno, pues muchísimas gracias a Ginés Marco, a IECO, a la Universidad Católica. La verdad es que me siento como en casa. Yo soy de Torrent, de aquí al lado, y aunque trabajo en Madrid, pero siempre volver a mi tierra me gusta y sobre todo cuando vuelvo para estar entre amigos, como es pues el ambiente en el que estamos hoy, ¿no? Y en el programa de grandes libros pues estoy colaborando desde era 2 o 3 años y siempre con una gran satisfacción. Y esta tarde pues quiero hablaros de un libro que al principio tuve alguna pequeña duda a la hora de escoger un libro para este programa, porque Cormac McCarthy es un autor norteamericano todavía en vida, vivo, y siempre parece que un contemporáneo plantea como una duda, decir que esto es un gran libro que puede entrar, digamos, en la gran conversación de los libros que estructuran una cultura, cuando todavía estamos en presente con este libro, porque este es un libro publicado en 2005. Pues bueno, yo tenía mi duda, pero al final me decidí porque Cormac McCarthy es alguien ampliamente reconocido como uno de los grandes escritores actuales. Se habla de él muchas veces como candidato al premio Nobel y podría ser que lo encontráramos.
Ya es nonagenario, con lo cual pues es posible que no llegue, pero bueno, ahí está. Su fama, su capacidad, sus obras. Y la obra de hoy no es País para Viejos, que es una de, pues hasta ahora, su penúltima obra, porque después vendría La Carretera, que es un año después. Es una obra cercana a nosotros por esa temporalidad, pero al mismo tiempo un poquito más alejada, porque la trama, si habéis leído la novela y si no, pues os animo, la trama se sitúa a principios de los años 80. Bueno, McCarthy, por contaros un poco primero antes de aterrizar en esta trama, McCarthy es un escritor de familia irlandesa, norteamericano de familia irlandesa, criado en el sur de Estados Unidos. Muchas de sus obras tienen ese ambiente de lo que se llama el sur, ¿no? Ese mundo que conecta mucho con géneros como el western, por ejemplo, ¿no? Conecta con esos paisajes del sur de Estados Unidos, el norte de México. Un mundo duro, como se pueden ver en otras novelas suyas, como la trilogía de la frontera. Duro porque es muchas veces el encuentro entre el hombre y la naturaleza que a veces lleva a unas situaciones de supervivencia, pero sobre todo porque McCarthy, y esto es una cosa muy reseñada por la crítica, es un escritor que plantea preguntas muy profundas y a veces sangrantes, ¿no? En este tiempo que estamos viviendo, que podemos llamar posmodernidad, donde muchas veces lo que abunda es el entretenimiento, la superficialidad, ¿no? El de algún modo entretener, simplemente entretener. McCarthy es como alguien que constantemente está redirigiendo la mirada. ¿Hacia dónde? Bueno, pues hacia cuestiones existenciales que apelan a todos en primera persona, ¿no? Que no podemos dejar de decir, bueno, esto hay que pensarlo, esto me sacude, ¿no? Y McCarthy pues no se para en cuestiones menores, ¿no? La crítica también reconoce que los temas principales de McCarthy son la violencia y de algún modo la presencia de Dios o su ausencia en el mundo, ¿no? Ya con estas dos cuestiones ya nos sitúa bastante en ese universo de este autor, ¿no? Se ha hablado mucho y también depende de qué obras, sobre qué Dios es ese, el Dios de McCarthy, ¿no? Porque él tiene una formación católica irlandesa, pero bueno, por lo que poco que sabemos de su biografía, bueno, se distancia de algún modo de esta herencia, pero al mismo tiempo es un referente constante, ¿no? Va apareciendo en sus obras referencias a Dios, hay muchos diálogos filosóficos teológicos donde se está planteando las cuestiones que tienen que ver con la presencia de Dios desde el punto de vista sobre todo de la presencia del mal, y encontramos personajes que encarnan muchas veces la maldad y otros personajes que se encuentran en esas situaciones y que intentan comprender lo que está pasando, ¿no? Y de algún modo la presencia de Dios, ¿no? ¿Dónde está Dios, ¿no? Últimamente estaba releyendo el libro de Job y aunque esta obra no es exactamente eso, porque no lo es, pero al leer No es país para viejos se puede encontrar ecos o digamos anclajes en la Biblia, distintos aspectos de la Biblia y, por ejemplo, en el libro de Job, ¿no? ¿Qué pasa, no? Cuando el mal es está tan presente, qué sentido tiene, cómo se puede ver positivamente, ¿no? Ha habido una trayectoria en el modo de mirar de McCarthy,
Y en estas últimas novelas, que serían No es país para viejos del 2005 y La carretera de 2006, ambas obras, muchas gracias, ambas obras, tanto por su desarrollo como sobre todo por el final, porque en toda obra literaria hay que pensarla siempre, toda obra literaria, como un conjunto. Sí, cuando llegamos al final porque hemos hecho un camino previo, que todo estaba caminando hacia el final, ¿no? Y en estas dos obras, no sé si las habéis leído las dos o las conocéis, la violencia es tremenda, ¿no? Pero nos llevan a un final donde se nos están contando las cosas de tal modo, donde hay una palabra final que viene a decir que la violencia, el mal no tiene la última palabra. Y esto es lo que me parece más interesante, o me parece especialmente interesante también por el contexto cultural en el que estamos, ¿no? Hay productos culturales como las películas, si las habéis visto, de Tarantino, ¿no? Otro tipo también de realizadores, pero que están en esa línea donde al final podríamos hablar de aquello de la banalidad del mal, ¿no? Parece como que en algunas representaciones culturales asesinar, que haya gente que asesina, que tiene obsesiones, que parece como que queda, no sé, incluso a veces de un modo un poquito jocoso o lúdico o como de algún modo reafirmando el caos, ¿no? Esto es lo que hay, ¿no? Y que lo sepamos, ¿no? Parece que ese tipo de novelas o de películas tampoco quieren plantear nada más o es lo máximo que pueden plantear, ¿no? Bueno, ante eso, McCarthy va a decir algo más. Y yo creo que a mí desde luego es lo que más me ha interesado de esta novela, ¿no? O sea, esa afirmación última de, vamos a decir, la esperanza, el bien, y además en esta novela yo quiero hablar sobre todo de la piedad, ¿no? De cómo el sentido de la piedad, y luego definiré un poco este concepto, ¿no? Viene a ser el asidero donde el personaje principal, que es el sheriff, ¿no? Se coge porque ha llegado, él percibe un mundo donde la presencia del mal se ha desatado de un modo que él no conocía, ¿no? Es Sheriff Bell, ahora contaré un poquito el argumento para los que no lo hayáis leído, ¿no? Pero el Sheriff Bell lleva como 35 o 40 años de profesión, un sheriff honrado, honesto, que ha dado siempre su vida por el trabajo que hacía, por ayudar a las personas, pero, y así empieza la novela, él reconoce que se está encontrando con una situación que nunca había conocido, esa violencia desatada, y sobre todo no tanto una cuestión cuantitativa, de que ahora hay más violencia que antes, sino lo que a él más le llama la atención es un modo, o sea, que esas personas que encuentra que ejercen esa violencia, como llevados de una entrega total a la violencia, ¿no? O sea, un tipo de seres humanos que no tienen ningún tipo de remordimiento, para los cuales han caído en una especie como de amor por la violencia, de sentido último, ¿no? Y esto es lo que hace que él diga, bueno, yo nunca he conocido una cosa así. Recuerdo el argumento, se sitúa la trama de la novela en 1982. La acción comienza en un pequeño pueblo tejano, por lo tanto, sur de los Estados Unidos, frontera con México, pueblo que se llama Sanderson, cerca de la frontera con México. Y el sheriff Bell es un veterano, además, de la Segunda Guerra Mundial, y esto va a ser muy interesante luego para el desarrollo, porque es alguien que ha estado en la Segunda Guerra Mundial, ha sido incluso condecorado en la Segunda Guerra Mundial por su actuación allí, o sea, es alguien que conoce que es un mundo hostil, violento, en el cual se puede perder la vida fácilmente. Bueno, pues el sheriff Bell
inicia la persecución de un criminal especialmente peligroso, se llama Anton Chigurh, a raíz del asesinato de un policía. Este asesino, a su vez, está persiguiendo a otra persona que se llama Llewellyn Moss, que es un veterano de la guerra del Vietnam. En esta película hay algo que se repite y es cómo distintas generaciones han estado, de americanos, norteamericanos, han estado en guerra, en guerras, y son veteranos que vuelven, ¿no? El abuelo del sheriff Bell ha estado en la Primera Guerra Mundial, él ha estado en la Segunda, Moss ha estado en la Guerra del Vietnam, y todos han vuelto con eso que, bueno, sabemos porque hemos visto películas o hemos leído novelas, ¿no? Con pues una marca, ¿no? También de convivencia con la violencia, ¿no? Y que es interesante porque cuando vuelven al país, y sobre todo ahora en este contexto de la trama de los años 80, aparece una violencia que es distinta, ¿no? Es decir, bueno, no, esto no es la guerra como la podíamos entender o la hemos vivido, sino esto es algo mucho peor, ¿no? Moss es ese veterano de Vietnam que un día, cazando antílopes en el desierto, se encuentra con un maletín de varios millones de dólares en un escenario de muertes tras una fallida transacción de drogas cerca de la frontera. Entonces él se encuentra la droga y se encuentra los cadáveres y se encuentra, más o menos, por resumir, el dinero, y decide cogerlo y se lo lleva, ¿no? Y aquí es donde van a empezar todos los problemas de la novela, ¿no? Con ese robo. Moss está casado, decide esconder el dinero y poner a salvo a su mujer, que se llama Carla Jean, a la que manda a pasar un tiempo con la madre de esta. Bueno, pues desde ese momento empieza una persecución. Chigurh, el asesino implacable, que viene a ser la encarnación de ese mal novedoso, tan tremendo, empieza a perseguir a Moss. Y acabará matando a Moss, ¿no? Bueno, perdón, no acabará matándole él, le acabarán matando los socios de la transacción, que son los mexicanos, ¿no? Todos van persiguiendo a Moss, ¿no? Los proveedores de la droga son los que acaban con él. Pero Chigurh matará a la esposa de Moss por una visión que tiene particular de la justicia, ¿no? Que luego a lo mejor podemos hablar de ella. Y finalmente recobrará el dinero Chigurh, el asesino, y se lo devolverá a los dueños, a la parte norteamericana, que era quienes iban a poner el dinero, y los mexicanos iban a poner la droga, ¿no? Y ahí termina la trama, ¿no? Dicho así, puede llamar la atención, porque la novela parece que va a ser un western, parece que va a ser una novela policíaca, y a la medida que vamos leyendo y vemos que las cosas no terminan como suelen terminar estas novelas o estas películas. De hecho, la novela va a terminar con que el sheriff Bell se jubila. Sheriff Bell va persiguiendo constantemente a Chigurh y va llegando tarde a todo. Nunca consigue atraparlo. Con lo cual, ahí ya tenemos un punto que me parece muy interesante, y es que es una novela donde el mal triunfa, vamos a decirlo así. O sea, el criminal implacable acaba consiguiendo su objetivo. El que parecía que era el héroe, que era Moss, que roba el dinero, que está huyendo de Chigurh, que poco a poco va realizando algunos actos que parecen que son como de autosalvación, de redimirse él mismo, porque quiere, ¿no? Se va notando que, bueno, que él quiere, por ejemplo, al inicio, cuando encuentra el dinero y encuentra pues todos los cadáveres de los que se dispararon entre sí en el desierto, encuentra uno que todavía no ha muerto, que le pide agua, y él lo deja allí, coge el dinero y se va. Cuando vuelve a su casa, Moss tiene como un remordimiento, aunque esto McCarthy nunca es explícito, pero lo sabemos,
y Moss le dice a su mujer, bueno, coge un bidón de agua y dice, me voy. ¿Y dónde vas? No se lo explica, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Vuelve al sitio a llevarle el agua, ¿no? Como un gesto de compasión, vamos a decirlo así. Cuando llega el otro ya muerto. Luego más tarde Moss también va a tener algunos otros gestos donde quiere de algún modo como autorredimirse, ¿no? Pero no quiere dejar el dinero. Y posiblemente este viene a ser uno de los puntos de significado de la obra, ¿no? Que una vez se pacta, vamos a decirlo así, con el mal va a vencer, ¿no? Y es lo que va a ocurrir. Por eso en ese sentido, digamos, quien vence al final es el Sheriff Bell, ¿no? Es una victoria moral, no es una victoria de éxito, ¿no? Porque realmente el mal ha conseguido lo que quería, el dinero vuelve a las manos de los traficantes, Anton Chigurh, el asesino, mata a todo el mundo que piensa que tiene que matar, ¿eh? Y además parece que de nuevo vuelve a conseguir un trabajo en esta misma línea, ¿no? El Sheriff Bell, ante esa situación, decide que ya no puede más, ¿no? Y que se jubila, ¿no? Y ahora me gustaría leer pues algunos fragmentos de la obra, ¿eh? Para mostrar cómo tenemos dos planos, dos líneas narrativas, hábilmente dispuestas por McCarthy para querer decir algo. Y esa es mi interpretación, que es lo que quiero compartir, ¿no? Bueno, cuento antes de eso que McCarthy utiliza dos narradores en esta novela. Dos narradores que se van alternando. El primer narrador es el propio sheriff, que habla en primera persona, está reflexionando sobre las cosas que está viviendo y parece que se está refiriendo a un vosotros, que nunca encontramos que nadie le conteste, ¿no? Por lo tanto, da la sensación de que hay alguien o alguienes que están con él y simplemente le escuchan, en un contexto de familiaridad, de intimidad, y él está abriendo su conciencia, está diciendo lo que piensa, lo que siente y una inquietud, ¿no? Esto es lo que vamos a tener a lo largo de toda la novela. Esa es la primera línea de narración. Luego aparece una segunda línea de narración que es una voz, lo que se llama técnicamente un narrador omnisciente, impersonal, que va a ir contando con cierto sentido de objetividad los hechos. ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, ese narrador unas veces está junto a Chigurh, el asesino, y hace que sepamos qué hace y qué busca y qué consigue. Otras veces está con Moss, el que ha robado el dinero y está huyendo, ¿no? Y qué planes tiene. Y otras veces está con el propio Sheriff Bell, ¿no? Que va siempre encontrando las pistas y sigue. Bueno, pues entonces tenemos esas dos líneas narrativas. Repito, la primera, la del propio Sheriff Bell hablando en primera persona, reflexionando. Y luego esta otra línea del narrador omnisciente que nos va dando los hechos. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues va a ir combinando tramos de la novela con un narrador y tramos de la novela con el segundo narrador. Lo más interesante para mí es que la novela empieza y termina con el Sheriff Bell, con la narración de Bell. ¿Y por qué me parece tan interesante? Porque después de haber asistido a toda esa línea de crímenes por parte de Chigurh y ver que todo le ha salido bien, vamos a decirlo así, esa línea se termina y quien termina la novela es el primer narrador, contándonos algo que es muy interesante. Ya avanzo mi hipótesis, y es que McCarthy, con este juego de narradores que termina como termina, y después de habernos enseñado lo que nos ha querido enseñar, el final último, que es el del Sheriff Bell, es
el final que viene a decir, bueno, después de todo lo que ha pasado, ¿cómo hay que ver las cosas, ¿no? ¿Y cómo hay que ver las cosas? Bueno, pues él las ve con un sueño que luego contaré, y qué sentido tiene ese sueño, ¿no? Bien. Antes he dicho también que para mí la actitud del Sheriff Bell es una actitud de piedad. Y esto va a ser algo que nos va a ayudar a leer la novela porque es una piedad en contraste. ¿En contraste con qué? En contraste con la maldad, vamos a decirlo así, absoluta, de un asesino que no tiene ningún sentido de compasión, ¿no? Por nadie, ¿no? Que tiene una visión de la vida darwinista, se podría decir, donde él se justifica como que él es el más fuerte y por lo tanto tiene derecho a hacer esa justicia suya, ¿eh? Como si fuera la mano del destino que va apareciendo en la vida de distintas personas y va terminando con ellas, ¿no? Bien, tenemos ese contraste, ¿no? El asesino impío, vamos a decirlo así, y por otro lado, el Sheriff Bell, que ante esa situación se acoge a aquello que él piensa que da sentido a su vida, que es la piedad. Bueno, voy a leer una definición de piedad, cojo una que propone el filósofo Higinio Marín, que dice, en el mundo antiguo, la piedad es la veneración del origen, y más en particular del origen que representan los padres y antepasados. Se trata, pues, de la virtud familiar por excelencia, y de modo muy especial de las costumbres y actitudes del buen hijo. Por contraposición, en el corazón y la vida de los impíos no parece gravitar el peso venerable de la propia ascendencia ni de lo ascendiente en general, de todo aquello que nos surge y depende de nuestro poder y nos precede como principio y origen de la vida. Por eso en Grecia la asebeia, la impiedad, consistía también en carecer de respeto y temor por lo divino, en actuar profana y ofensivamente. Y esto es lo que vamos a ver en la actitud del asesino, ¿no? En cambio, el Sheriff Bell es un hombre que en ese momento de crisis, cuando se encuentra ese nuevo mal que nunca había visto, se va a asirse todavía más a lo que, según la definición que hemos visto de piedad, es los orígenes, ¿no? Y las relaciones vinculantes con una comunidad, con personas cercanas, y luego por lo que veremos en el sueño final, con la filiación o con la paternidad, porque tanto esta novela como La carretera, que es la que le va a seguir, yo diría que uno de los grandes temas es la paternidad en ambas. Y esto conecta totalmente, creo, con el mundo cultural en el que estamos viviendo, de ausencia del padre, de descalificación del padre, y por otro lado, de nostalgia del padre, ¿no? Entonces McCarthy es uno de los escritores que está planteando protagonistas fuertes, densos, o sea, con profundidad, que son padres o que son hijos y que, aunque se sienten débiles, saben que tienen que actuar como padres y lo hacen. Esto es una de las cosas que más me han interesado. El Sheriff Bell empieza la novela con esa idea narrativa donde él es el narrador en primera persona y va a empezar a contarnos que él está en crisis, ¿no? Está desconcertado, le he dicho varias veces, ¿no? Ante ese mal que ve por todas partes y que le asusta, ¿no? Y él dice, bueno, esto no es una cuestión de que yo no esté dispuesto a morir, porque cuando acepté el trabajo como sheriff, yo ya sabía que me tenía que poner en juego y eso no era problema, ¿no? Siempre lo he sabido y siempre lo he hecho, ¿no? Por defender a la comunidad me he puesto en juego. Pero dice, pero aquí hay otra cosa. Y lo que hay otra cosa voy a leer, dice lo siguiente, ¿no? Hablando, él dice que hay un profeta del mal. Dice, bueno, estoy viviendo una sociedad donde aquí hay alguien que luego va a aparecer la cuestión de Satanás, ¿no? Si existe, si está aquí, está muy vivo. Satanás
que esté tan suelto puede estar explicando las cosas que están pasando, ¿no? Y él dice, he visto su obra. Una vez tuve esos ojos delante de mí. No pienso arriesgarme a plantarle cara. No es solo que me haya hecho viejo, ojalá fuera eso. Tampoco puedo decir que se trate de lo que uno está dispuesto a hacer, porque yo siempre supe que para hacer este trabajo tenías que estar dispuesto a morir. Así ha sido siempre. Tienes que estarlo, aunque no sea motivo de ostentación. Si no, ellos lo saben, lo notan enseguida. Creo que se trata más bien de lo que uno está dispuesto a ser, y pienso que un hombre pondría en peligro su alma, y eso no lo voy a hacer. Ahora creo que quizá no lo habría hecho nunca. Esto ya aparece en ese primer capítulo breve de presentación del Sheriff Bell en primera persona. A mí lo que me llama mucho la atención es esto último que acabo de leer, ¿no? Pienso que un hombre pondría en peligro su alma y eso no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Es un planteamiento muy interesante, porque ha dicho antes, yo no tengo miedo a morir, pero si me enfrento con eso, con ese ser que está ahí, creo que entraría en un juego donde yo podría perder mi alma, ¿no? McCarthy no es muy... no hace muchas concesiones a los lectores. A veces se vuelve difícil leerlo porque da muchas cosas por supuestas y hace que te pares y pienses, ¿no? Porque él no te lo va a explicar, ni sus narradores, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué quiere decir eso de poner en peligro mi alma, ¿no? Que dice el sheriff, ¿no? Cuando leemos toda la novela, yo al menos la idea que me hago es de que el sheriff Bell no quiere traicionar el sentido más profundo que tiene de la identidad y de la dignidad personal. Y eso es lo que llama el alma, ¿no? Eh, eso justamente es lo que yo no quiero perder, ¿no? De algún modo, yo he vivido toda mi vida así, ese es el sentido correcto, con conexiones claramente con Dios, ¿no? Aunque he de decir que el Sheriff Bell, vamos a decir que es un cristiano protestante con no mucha formación cristiana, pero con algunas convicciones muy claras, ¿no? Y ahora leeré algún pasaje, ¿no? Bien, de hecho, es un cristiano practicante, está casado con su mujer, se llama Loreta, y van a los servicios dominicales y no tiene ningún problema en admitir la presencia de Dios y lo acepta, ¿no? Por otro lado, es parte de ese, digamos, carácter bastante sólido del Sheriff Bell, su planteamiento moral. Y voy a leer un pasaje que me sorprendió, me pareció muy interesante, donde él cuenta algo que le sucedió yendo con su mujer a una conferencia en una ciudad, se llama Corpus Christi, que está ahí en Texas, ¿no? Dice, hace un par de años Loretta y yo fuimos a una conferencia en Corpus Christi y a mí me tocó sentarme al lado de una mujer, era la esposa de no sé quién. Y no paró de hablar, que si la derecha esto, que si la derecha lo otro. No estoy seguro ni de lo que quería decir con eso. La gente que yo conozco es básicamente gente corriente, gente vulgar si queréis. Así se lo dije a la mujer y ella me miró con cara rara. Pensó que estaba diciendo algo malo de ellos, pero por supuesto, donde yo vivo, decir gente corriente es un cumplido. Y ella venga a hablar. Al final me dijo, no me gusta a dónde va este país. Yo quiero que mi nieta pueda abortar. Y yo le dije, mire señora, no creo que a usted le preocupe en realidad a dónde va este país. Tal como yo lo veo, no me cabe ninguna duda de que su nieta podrá abortar. Es más, creo que además de abortar, también podrá hacer que le practiquen a usted la eutanasia, lo cual puso fin a la conversación. Bueno, se va mostrando a lo largo de todas las intervenciones del Sheriff Bell, primera persona, el carácter, ¿no? La mirada moral que tiene, conectada también con su visión cristiana, ¿no? O por ejemplo, en otro pasaje habla sobre la verdad, ¿no? Dice, la verdad no va de un sitio a otro y no cambia de vez en cuando. No se la puede corromper como no se puede salar la sal. No puedes corromperla porque eso es lo que es.
es de lo que uno habla. He oído compararla con la roca, quizá en la Biblia, y no puedo decir que discrepe, pero la verdad estará ahí, incluso cuando la roca desaparezca. Estoy seguro de que ciertas personas discreparían de eso, bastantes personas de hecho, pero nunca he podido averiguar en qué creía ninguna de ellas. Estas son las convicciones del sheriff Bell, ¿no? Que vamos conociéndolas, va dándolas como con cuentagotas, ¿no? Y vamos comprendiendo mejor pues, cuál es su visión vital, ¿no? Y por qué ese golpe que él siente tan fuerte con esa violencia que nunca había visto, ¿no? O por ejemplo cuando dice, cuando tengo un día bueno, me parece que haya algo que no sé o que haya algo que no tengo en cuenta, pero esos momentos son los menos. A veces me despierto de noche y sé, como que existe la muerte, que no hay nada que pueda detener ese tren como no sea el segundo advenimiento de Cristo. Ese tren se está refiriendo a la violencia, ¿no? que está conociendo, ¿no? Hay otro momento donde Bell le pregunta a su mujer si la Biblia dice algo de todo esto, ¿no? Ya se ve que Bell es cristiano, pero bueno, es un hombre pues muy recto, ¿no? Pero tampoco con una gran formación cristiana, ¿no? Y dice, esta noche durante la cena me ha dicho que estaba leyendo a San Juan, su mujer, ¿no? El Apocalipsis. Como cada vez que me pongo a hablar de la situación, ella encuentra algo en la Biblia, le he preguntado qué decía el Apocalipsis sobre el cariz que estaban tomando las cosas. Y ella me ha dicho que lo miraría. Bueno, y la cosa queda allí, porque esto es McCarthy. O sea, McCarthy no va a cerrarlo, ¿no? Dejando las cosas demasiado claras, pero ha querido dejar ese fragmento donde aparece el libro del Apocalipsis, ¿no? Que conecta muy bien con todo lo que está pasando. Es decir, bueno, esto que estamos viviendo es un apocalipsis, esto que yo nunca había percibido, esta violencia, ¿no? Es que estamos ya en los tiempos finales, ¿no? Y queda ahí apuntado, ¿no? O cuando, lo he dicho antes, ¿no? Voy a leer también este párrafo que me parece que es también muy significativo. Dice, yo creo que si uno fuera Satanás y estuviera buscando algo que hiciera doblegar a la humanidad, probablemente la respuesta sería las drogas. Quizás se le ocurrió a él. Lo comenté el otro día mientras desayunaba y me preguntaron si yo creía en Satanás. Y yo dije, hombre, es que no se trata de eso. Y dijeron, ya, pero ¿crees o no? Tuve que pensarlo. Creo que de chico sí creía. Hacia la mitad de mi vida esas creencias se habían diluido un poco. Ahora vuelvo a inclinarme del otro lado. Satanás explica muchas cosas que de lo contrario no tienen ninguna explicación, o no la tienen para mí al menos. Bueno, cuando McCarthy está hablándonos del apocalipsis, de Satanás, de perder el alma, eh, está poniendo todo ese contexto cristiano por algo, ¿no? Podría haber planteado las cuestiones del mal con otros conceptos en otro marco, ¿no? Pero lo está haciendo aquí. Y esto me parece especialmente revelador. Yo diría que en toda la novela está Dios, pero al fondo. También porque esto es novela, esto no es un ensayo, esto no es un ensayo teológico. Y aunque McCarthy es muy dado en sus novelas a escribir diálogos muy profundos entre los personajes, siempre esos diálogos, digamos que nunca concluyen, porque quedan las posturas apuntadas, quedan los argumentos puestos, pero McCarthy prefiere apartarse. Y yo creo que en general solemos reconocer la buena literatura por ese tratamiento, ¿no? De decir, bueno, ahí está, y luego podemos interpretar, según cómo termina la novela, por dónde se decantan las cosas. Pero el narrador habitualmente nunca es el que hace una declaración de intenciones, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y vuelvo al tema de la piedad, todos estos fragmentos que he leído de cosas que va diciendo el sheriff Bell van mostrando
esa actitud de piedad, ¿no? De deuda con su mujer. No lo he dicho, pero falleció, tuvo una hija que falleció, y él dice que muchas veces habla con ella, se acuerda de su padre, y es como va a terminar la novela. Me parece que es totalmente revelador que termine así. Nos habla también de su compromiso con la comunidad a la que él sirve, como sheriff. Y en ese sentido podemos entender la definición que leía antes de piedad. Alguien que tiene ese respeto por el origen, por lo que ha recibido, por los padres, por la patria, quiere servir a su país, ha estado en la Segunda Guerra Mundial, está sirviendo a su país como sheriff. Es un hombre piadoso. En ningún momento duda de que Dios esté. Lo que pasa es que está sorprendido, ¿no? por el alcance que está teniendo el mal ante sus ojos, y con esa actitud que he leído antes, es decir, un hombre pondría en peligro su alma y eso yo no lo voy a hacer. Se da cuenta de que hay un poder suficientemente grande ante el que él o con el que él no se quiere enfrentar, porque sería como dialogar con ese poder superior maligno, ¿no? Y él prefiere seguir, digamos, un camino que es el que yo llamo de un camino de piedad. Es decir, bueno, voy a ser fiel a mis compromisos, voy a reconocer que esto me supera, que yo no y en el fondo de lo que está hablando también es de la humildad que va implícita en la piedad. De no pensar que uno tiene la suficiente fuerza como para enfrentarse con algo, sino reconocer la propia fragilidad, la propia vulnerabilidad. Aquí hay dos cuestiones que yo veo que apoyan lo que estoy diciendo, y es, por un lado, eso que he contado que él está viendo por todas partes, y finalmente este asesino que le parece que es una cosa sobrehumana, ¿no? Y por otro lado, una historia que él va a contar, va a revelar más tarde, y es que cuando él estuvo en la Segunda Guerra Mundial dirigía un pelotón y que en un momento determinado, por un ataque alemán, mueren todos sus hombres y él se queda allí. Y bueno, pues está repeliendo el fuego todo lo que puede. Llega un momento que ya no disparan más, y él decide en ese momento irse. Han fallecido todos y decide salvar la vida. Sus superiores le condecoran, pero él tiene una incertidumbre moral, tiene un resquemor, algo dentro, ¿no? Un remordimiento. Es decir, yo debería haberme quedado allí y morir con mis hombres. Sus hombres ya habían muerto, porque se supone que alguien que dirige un grupo en guerra, pues es lo que debe hacer, ¿no? Y es un pensamiento que le acompaña toda su vida. Él también confiesa que el trabajo que él ha desarrollado como sheriff durante 35 años o más, lo ha hecho como una especie de autorredención. Decir, bueno, yo tengo que pagar por eso que hice, y esto en parte de hacer bien mi trabajo, hacer este trabajo, es mi modo de salvarme, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, hacia el final de la novela él dice, esto me doy cuenta de que no ha funcionado. Yo he querido hacer algo para borrar esto y yo no he podido, ¿no? Entonces, lo que encontramos al final de la novela es una crisis personal donde él reconoce que aunque ha tenido buena voluntad, lo que él entiende como una mancha, una culpa, sigue estando allí, que aunque él ha hecho todo lo posible, ha tenido buena voluntad, ha servido a su comunidad, pues no, aquello sigue pesándole, y además este mal que se encuentra que él no puede afrontar. Y aquí es donde él decide jubilarse, ¿no? Es decir, bueno, yo no puedo, vamos, yo con esto no puedo, no me voy a engañar a mí mismo,
y no quiero perder mi alma, ¿no? Volviendo a lo que dijo antes, ¿no? Como contraste, pues tenemos a Chigur, el asesino, que no tiene ningún sentido de deuda con nadie, todo lo contrario, que recuerda mucho a los grandes malos de las novelas de Dostoyevsky. De hecho, McCarthy reconoce que Dostoyevsky es una de sus referencias, ¿no? Y a mí me ha recordado mucho por ejemplo, en la novela Los demonios de Dostoyevsky, a Stavrogin, ¿no? O también a Verhovensky, que son dos personajes fríos, que tienen unos planteamientos intelectuales totalmente nihilistas, y que se justifican constantemente, ¿no? También pensaba en Iván Karamazov, de los hermanos Karamazov, posiblemente también puede ser un referente de este asesino, ¿no? Y es constantemente ese contraste, ¿no? Quien no tiene piedad y todo lo justifica, además de un modo frío, con toda una teoría. Y en cambio, el sheriff Bell, que reconoce que a punto de jubilarse no entiende nada, que la vida se le ha caído, que él ha intentado hacer las cosas bien, pero que esto es mucho más grande que él mismo, y que, bueno, decide dejar las cosas porque no quiere perder su alma. Yo creo que es lo que lo hace más atractivo a este personaje. Esta victoria moral en la derrota. Cuando todo no ha sido capaz de coger al malo, de atraparle, el mal cunde por todas partes y él tampoco puede hacer nada. Y al mismo tiempo él se da cuenta, estamos hablando de una persona que se está acercando pues, a la edad de los 60 años, hace como un balance y dice, aunque he intentado hacer las cosas bien, y creo que bueno, he ayudado a mucha gente, me doy cuenta de que esto es más grande que yo, ¿no? Y que yo pensaba que podría solucionar más cosas o que podría enfrentarme con todos los males o mi propia inquietud moral quitármela, y me doy cuenta de que no, ¿no? Yo creo que esta es la victoria moral del sheriff Bell frente a ese desbordarse del mal que tiene por todas partes, ¿no? Hacia el final habla un poco más de Dios, y ya digo que McCarthy es como muy cauto, y no quiere ser explícito, pero sabe en qué momento decir qué cosa, ¿no? Y hacia el final de la novela, el sheriff Bell tiene una conversación con un tío suyo y están hablando, bueno, el tío pues ya tiene una edad, ¿no? Y están hablando de la muerte y, bueno, pues que posiblemente está cerca, ¿eh? Y entonces el sheriff Bell, recordando, dice a su tío Ellis, se llama, ¿no? Dice, otra cosa que dijo: si un hombre ha esperado 80 y tantos años a que Dios entre en su vida, bueno, uno piensa que al final va a entrar. Y si no lo hace, cabe suponer que sus motivos tendrá. No sé qué mejor descripción de Dios se podría dar. Al cabo, lo que cuenta es que aquellos a quienes ha hablado son los que más necesidad tenían de ello. No es cosa fácil de aceptar, sobre todo porque podría aplicarse a alguien como Loretta, que es su mujer, que es una cristiana muy fervorosa, ¿no? Claro que quizá estamos todos mirando por el lado equivocado del cristal. Quizá siempre ha sido así. Me llama mucho la atención estas dos últimas frases, ¿no? Claro que quizá estamos todos mirando por el lado equivocado del cristal. Es donde el sheriff Bell, que está intentando pensar Dios dónde está en todo esto, ¿no? Y nunca, en toda la novela, el sheriff Bell no llega a tener ningún tipo de crisis de fe ni plantear que Dios no esté. Él lo da, por supuesto. Pero reconoce que él no sabe, no sabe hacerse cargo de lo que está pasando. O sea, ¿dónde está Dios aquí cuando estoy viendo todo lo que está pasando? Y es cuando dice, claro que quizá estamos todos mirando por el lado equivocado del cristal. Es como una crítica al racionalismo, de decir, bueno, y esto me recuerda al libro de Job, ¿no? También esos argumentos que se van dando a lo largo del libro de Job para justificar pues por qué Dios actúa así, ¿no? Y al final, dice, bueno,
es un misterio. No podemos racionalmente, podemos saber cosas, pero no podemos finalmente comprenderlo totalmente. Esto está en los planes de Dios. Dios sabe más, ¿no? Al final, ¿no? Y no sé si me queda mucho tiempo, minutos. Al final, el sheriff se jubila. Se jubila, pues la verdad, el hombre con una sensación de fracaso, cuando nosotros como lectores, después de haber visto todo lo que hemos visto y haberle escuchado, yo al menos la sensación que tengo es que no es un fracaso, aunque humanamente se puede decir que sí, vamos a decirlo así, ¿no? Pero me hace pensar en alguien que es muy honesto consigo mismo y que reconoce que la fragilidad, el misterio del mal, la presencia de Dios no es fácil a veces comprenderla, y que lo acepta, ¿no? Llegados a ese momento, se ha jubilado, le dice a su mujer que eso, ya se lo ha dicho antes, ¿no? Que va a dejar el trabajo, que se van a retirar, ¿no? Y el último capítulo, después de que toda la trama se ha desarrollado con el segundo narrador, con la segunda narración, donde hemos visto que el malo triunfa, por decirlo de algún modo, Moss, que era el que huía con el dinero, es asesinado por los mexicanos, ¿no? Yo como lector había empezado a cogerle cierta empatía. Decir, bueno, es un hombre que ha robado el dinero, pero quiere de algún modo solucionar las cosas, quiere salvar a su mujer. Al final todo sale mal, ¿no? Entonces, el malo gana, el que parecía que con el que teníamos que simpatizar para de algún modo desear que bueno, las cosas salieran más o menos bien, es asesinado, ¿no? Y solo queda finalmente el sheriff Bell, ¿no? En el último capítulo nos habla de dos sueños que él tiene. McCarthy quiere que la novela termine con que el sheriff Bell, en ese monólogo, o digamos, sí, ese monólogo que está teniendo delante de alguien que no sabemos quién es, contando, abriendo su conciencia, va a contar que tiene dos sueños, ha tenido dos sueños que para él tienen importancia, ¿no? En medio de todo ese mal que él está conociendo, ¿no? Uno es, bueno, primero, perdón, bueno, dos sueños, perdón. Primero es una experiencia y luego dos sueños. Una experiencia es que cuando estuvo en la Guerra Mundial descubrió un abrevadero que alguien había realizado en la roca, ¿no? Y eso a él le llama mucho la atención. Dice, él piensa que ¿quién es este hombre que dedicó tanto tiempo a hacer una cosa tan bien hecha? Es una cosa de vida cotidiana, pero muy bien hecha, ¿no? Y le llama la atención, ¿no? Dice, este hombre se había sentado con un martillo y una uñeta y había labrado un abrevadero de piedra para que durara 10.000 años. ¿Por qué? ¿En qué tenía fe ese hombre? No en que nada pudiera cambiar, que es lo que se podría pensar, imagino. Él tenía que saberlo. Y debo decir que lo único que se me ocurre pensar es que su corazón albergaba una especie de promesa. Y no es que tenga ninguna intención de labrar yo un abrevadero, pero sí me gustaría ser capaz de formular esa clase de promesa. Creo que eso es lo que más me gustaría. Él descubre en esa acción alguien que se ha comprometido con hacer una cosa bien, ¿no? Y él lo ve como una promesa. Ese hombre hizo una promesa, ¿no? Como aspirando a algo trascendente, ¿no? Que había que conseguir, aunque diera la sensación que aquello no tenía mucho sentido, ¿no? Y luego va a contar dos sueños, ¿no? Que tienen que ver con su padre. Y esto es lo que más interesante me parece. ¿Por qué termina esta novela con una referencia a la paternidad? ¿Por qué el sheriff Bell va a hablar de su padre a través de un sueño? Porque la novela termina ahí, se cierra ahí y dices, bueno, ¿y qué nos estás queriendo decir, no? Y voy a leer el párrafo final, ¿no? Dice, la otra cosa es que no he dicho casi nada de mi padre y sé que no le he hecho justicia. No recuerdo del todo el primer sueño, pero era que le encontraba en la ciudad y él me daba dinero y yo creía que lo perdía. Y esto
este sueño, y no dice más de este sueño, se puede interpretar como una deuda con el padre, ¿no? El hijo que dice, en el sueño mi padre me da un dinero y yo lo pierdo. Y dice, pero el segundo sueño era como si hubiéramos vuelto a los viejos tiempos, y yo iba a caballo por las montañas en plena noche, cruzando un desfiladero. Hacía frío y había nieve en el suelo, y él me adelantaba a caballo y siguió adelante, sin decir palabra. Simplemente pasaba de largo, y llevaba una manta sobre los hombros, y la cabeza gacha, y al adelantarme yo, veía que llevaba fuego en un cuerno, tal como solía hacer entonces la gente, y yo podía ver el cuerno por la luz que había dentro, de un color como de luna. Y en el sueño, yo sabía que él tomaba la delantera para preparar una gran fogata en alguna parte en medio de aquella oscuridad y aquel frío. Y yo sabía que cuando llegara él, estaría allí esperando. Y entonces me desperté. Así termina la novela. A mí me parece especialmente reveladora la imagen final, donde el padre le ha adelantado en el caballo, ha preparado una fogata, en alguna parte en medio de aquella oscuridad y aquel frío, que es una metáfora de todo lo que nos ha contado antes, ¿no? Este mundo tan oscuro, este mundo tan frío, pero mi padre me ha adelantado, está allí, ahí hay un fuego y que me está esperando, ¿no? En el clima de toda la novela, este sueño, y que McCarthy lo ponga al final, y que el sheriff Bell lo cuente al final, es un signo de esperanza. Es decir, bueno, en medio de todo esto hay un sitio donde ir, hay alguien que nos espera, pero no es en este mundo, ¿no? Y aquí es donde, digamos, la novela es, en cierto sentido, apocalíptica, ¿no? Diciendo, bueno, lo que hay es como el final. De hecho, antes ha hablado del segundo advenimiento de Cristo, ha hablado del apocalipsis, de los tiempos que estamos viviendo, y ve la salvación como un sitio, un fuego, al que hay que ir en medio de este frío y de esta oscuridad, donde me está esperando mi padre, ¿no? En todo este contexto de todo lo que se nos ha contado, yo veo que de algún modo se puede hacer una asociación entre ese padre y Dios, ¿no? Pero ya digo, McCarthy es así y no deja las cosas muy, muy simplemente apuntadas, ¿no? En la carretera va a ser al revés. El padre muere y ve a su hijo como una encarnación de Dios y lo dice, incluso con términos eucarísticos, ¿no? Un cáliz, en fin. Es muy interesante. Y si parece, bueno, yo dejaría esto aquí, de algún modo es, bueno, donde la interpretación final a donde yo quería llevarlo, pero que podemos ahora comenzar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a don José Manuel Mora Fandos por esta brillante exposición de una obra tan difícil, tan intrincada, tan compleja como la de Cormac McCarthy, y que nos ayuda desde luego pues a entender también mejor el mundo de hoy, que es uno de los grandes temas que proyectaba el filósofo Ricardo Yepes. Entender el mundo de hoy, pues el mundo de hoy que está con tantas oscuridades, pues se pueden incluso calibrar mejor pues leyendo una obra de esta naturaleza. A mí hay muchísimos temas que se me ocurre plantear y también hago conexiones, algunas quizá un poco arriesgadas, pero me atrevo a hacerlas. Sin lugar a dudas, en el plano filosófico, la conexión que hago es con finitud y culpabilidad, claramente, porque creo que es la obra por excelencia que marca el actual escenario, que es de precariedad existencial, de vivir muchas veces con lo opuesto, de vivir fugazmente y frugalmente, los dos aspectos, y vivir anclados en una cierta cultura del deber, de la responsabilidad y del no hacer las cosas porque me apetecen, sino porque es mi deber hacerlas. Y eso sí, mantener una cualidad
que en el mundo anglosajón pues tiene una particular eclosión, que es la integridad. Es como decir, pues no me vendo, no me dejo chantajear por nadie. Y luego, pues en el ámbito cinematográfico, más allá de la traslación cinematográfica de esta novela, que es bien conocida por todos, quizá es como muchos hemos llegado a esta novela, pues hay una película que a mí, por supuesto, me provoca todo tipo de conexiones, que es Silencio de hielo. Silencio de hielo es una ópera prima de Klaus Bodar, que es un cineasta alemán, pero que está afincado en Finlandia y que enarbola la bandera de ese cine sórdido, de ese cine nórdico, de ese cine de Stieg Larsson, digamos, de fatalismo, de una situación de histrionismo también, y que hay un punto de búsqueda permanente, de búsqueda que nos puede llevar, pues, a incluso, ¿por qué no decirlo?, a un plano trascendente, aunque en la película, esta última que estoy mencionando, de 2010, quede mucho más amortiguado. Pues no sé hasta qué punto se puede hacer conexiones de esta naturaleza, pero yo creo que lo más importante es la inteligencia con la que plantea McCarthy los grandes temas y cómo deja finales abiertos permanentemente. Yo creo que ese es un aspecto genuinamente artístico en la práctica, porque en el momento en que, como buen artista que eres tú y buen literato, en el momento en que planteas la obra en su totalidad, no dejas espacio para la reflexión y para la elevación. Y en el caso de McCarthy, lo que hace es precisamente que el lector sea el auténtico protagonista y que hilvane, que llegue a hilar campos que él deja más o menos fragmentados, pero que tienen conexión. Y la última conexión que has planteado tú, pues me parece especialmente lúcida a propósito de lo que se esconde detrás de ese padre, no solo la figura de la paternidad como tal, sino la figura de, en este caso, pues de Dios, que está esperando y que nos lleva a la delantera. Pero bueno, pues eso es una reflexión más allá de preguntas. Bueno, seguro que Javier, Enrique, que hay otros que están presentes, quieren intervenir. No sé si quieres. Un momentito. No. Queda todo grabado y después. Bueno, muchísimas gracias, profesor Morazando. Realmente me ha encantado la exposición porque básicamente ha hecho fácil lo difícil. La novela no es fácil. Yo me la he leído, me leí también La carretera. Quizá me gustó más La carretera, la verdad. Pero bueno, esta me gusta también. Pero claro, la exposición me ha encantado porque me ha iluminado aspectos que algunos los había atisbado, pero otros desde luego no. Quería comentar un poco en la línea que antes hemos comentado usted y yo, un poco de la película, las similitudes y no que existen con la novela. A mí la película me gustó también, la vi hace un tiempo, es de los hermanos Coen, es del 2007 y el protagonista principal, bueno, es el Sheriff Bell, que lo hace Timothy Lee Jones, y desde luego Javier Bardem, que hace del malo villano, lo hace fantástico, la verdad. Lo hace de malo. Acaba también con los sueños, que en ese sentido, por eso digo, es bastante fiel. Y a mí, dos temas que en la novela no los tenía claros, a saber, cómo Sigurd sigue el rastro del dinero, en la película se aclara, tiene un dispositivo, y también cómo muere el segundo protagonista, digamos, que es Diego Limos, que tiene un tiroteo con los mexicanos, con los distribuidores de la droga. Eso en el libro o no se ve claro o no lo capté yo. Quizá es una novela que debería haber leído dos veces, porque no es tan fácil. Dicho esto, ha comentado usted algunos temas que quiero, más que preguntar, comentar, porque me gusta mucho. El protagonista, desde luego, principal es el Sheriff Bell, eso es verdad. En la novela parece que sea Moss, Diego Lee Moss, ¿no? Pero el protagonista es el Sheriff Bell. Bien. Sale también otro personaje que no he mencionado, quizá el subsidiario, otro buscador de recompensas, digamos, de élite, por así decirlo, un tal Carson Well, al que mata también Chigur, como no. Se hace poco simpático, no digo que se agradezca que lo mate, la verdad, porque eso sería inmoral decirlo y no lo pienso, pero bueno, que tampoco es un personaje especialmente atractivo, ni en la novela ni en la película, ¿no? Pero luego el tema de la piedad
realmente hay que resaltarlo, es que está magníficamente expuesto por usted. Y claro, la piedad es lo que da origen casi al libro y a la película. La piedad de Moss al principio, aparte del sheriff, que subyace todo el rato. Claro, cuando vuelve a dar agua al que está moribundo, es un arranque de piedad. Si en esa vuelta no hay libro ni hay película, en ese sentido. Pero bueno, es un acto de piedad total, que se la juega, digamos, totalmente. Eso hay que decirlo. Y por supuesto, el sheriff Bell es un personaje más construido totalmente, y los sueños finales con la identificación que hace usted, el padre con Dios, me parece perfecto. Eso en la novela, como también bien ha dicho el profesor Ginés Marco, se atisba, pero se atisba simplemente. Realmente, digamos, es necesario que haya un relator como usted o alguien que dirija la lectura de esta novela para captarla bien. Hay otras novelas que se captan mejor, más fáciles. No me refiero ya a los bestsellers, sino a otro tipo de novela, pero esta no. Esta hay que o leerla 2 veces o tener el privilegio, como tengo yo y las personas que están aquí o en vía virtual, de asistir a un acto como este que no lo explique. Pues nada, muchísimas gracias, es lo que quería comentar. Muy bien, Javier, si te puedo tutear. Vale. Pues ya somos viejos amigos aquí de estos encuentros. Sí, sí, nada. Muchas gracias. Nada, no, fenomenal. Muy bien, muy bien. Y siempre yo creo que no hay cosa que alegre más a un lector que es encontrarse a otro lector. Cuando los dos coinciden en lo mismo, ¿no? Porque bueno, siempre la lectura tiene esa parte necesaria de soledad, pero que llama al diálogo. Y a veces yo soy un gran amigo yo pienso que una lectura termina cuando acabas compartiéndola. Es como que cierras un arco natural, que realmente no lo cierras, porque puedes pasarte toda la vida compartiendo y además encontrando sentidos nuevos, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo lo que me has comentado me ha encantado. Y no sé, por si quieres un poco lo que decías al final de la piedad de Moss, ¿no? Que efectivamente tiene esos arranques, arranques y realizaciones donde él se da cuenta de que está la cuestión del agua, pero también está cuando recoge a la autoestopista, esta chica pelirroja que se encuentra, que es verdad que lo hace en primer lugar porque necesita a alguien que conduzca el coche porque él no se encuentra bien, y entonces le dice, ¿sabes conducir? Sí, bueno, pues muy bien. Pero a través de esos diálogos que tiene con ella, pues le da dinero, le da consejos. O sea, ahí hay un fondo que de algún modo volvemos al tema de la paternidad, de nuevo. O sea, Moss está haciendo de padre de esta chica fugada, que yo creo que incluso es menor de edad, creo que son 16 años, que se está yendo, ha hecho algo y ella tampoco quiere contar lo que es, y él tampoco le indaga más, ¿no? Pero, bueno, muy interesante. Que al final muere ella también porque el sicario mexicano mata a los dos, en fin, es tremendo todo lo que ocurre. Ahora me he acordado de una cosa que dijiste antes que a mí me hizo pensar y que yo lo conectaría con la tragedia griega. Y es la cuestión de que después de que hemos ido siguiendo la peripecia de Moss y ganando como cierta empatía con él, decir, venga, este chico se tiene que salvar, ¿no? Este hombre tiene que encontrarse con su mujer y quitarse de encima al asesino psicópata que le persigue, ¿no? Porque ya sabe que tiene piedad también y la pobre mujer, vamos, que a mí es uno de los personajes que más pena me dan. También una chica, 19 años. Pues cuando estás, ¿no?, ya encariñado con el destino de Moss, decir, venga, ¿no? A ver cómo no vemos la muerte de Moss. Nos enteramos de la muerte de Moss por un diálogo que tiene el sheriff con, no recuerdo mal, otro sheriff que en su condado, en su pueblo, ha sido donde han sido los asesinatos. Le ha llamado, le ha dicho, ven, están los cadáveres aquí, ven a reconocerlos, y le cuenta. Y la cosa fue así. Bueno, eso es lo que pasa en la tragedia griega. Los grandes desenlaces no los vemos. Eso es lo que los griegos decían que era lo obsceno. Obsceno quiere decir lo que
está en la escena. Y ellos decían, esas cosas no hay que ponerlas porque son obscenas. O sea, si está, será obsceno, estará en la escena, no debe estar. Antígona, ¿no? Pues Antígona, cuando Antígona muere, se suicida y pasa lo que pasa en la cueva donde está, que su prometido también se mata a sí mismo, ¿no? Todo eso nos enteramos en la tragedia griega porque alguien se lo cuenta. Es decir, acaba de ocurrir esto, fíjate. Y entonces el personaje principal, al darse cuenta de lo que ha pasado, es la anagnórisis, donde se da cuenta de que todo ha sido tremendo por su culpa, seguramente pues que ha habido las muertes que hayan sido y tal, ¿no? ¿Por qué McCarthy hace eso cuando al inicio de la novela nos cuenta con bastante detalle cómo Anton Chigurh mata a un policía echándosele encima con las esposas, haciendo que brote la sangre por la boca, en fin. Y dices, bueno, eso que es como el inicio de un bestseller de género, de policíaco, pero novela negra, desaparece justamente en el final, ¿no? ¿Por qué no nos ha contado con el narrador de la segunda narración cómo llega el mexicano y le pega los tiros con una ametralladora, además, a Moss y a la chica? ¿Por qué no nos lo ha contado y nos enteramos a través de un diálogo? Pues mi hipótesis es porque tiene en ese momento McCarthy el pudor que tenían los griegos en la tragedia. ¿Esto es una tragedia? Sí, tiene bastante de tragedia y tiene ese final de tragedia. O sea, no nos quedemos empapados de la sangre, del gore que se dice, ¿no? Saliendo de tal, sino la novela ya hacia el final, el que manda es Bell. O sea, aquí lo importante es la crisis personal de Bell y cómo la enfoca. Por eso McCarthy dice, yo no, ahora no voy a poner el foco en los asesinos, en la sangre y tal, porque si lo pusiera allí, distraería totalmente al lector. Y para mí es un modo de decir de que McCarthy quiera vencer la fascinación del mal. Es decir, ¿queríais que os enseñara cómo muere el protagonista principal? Como que os dé pena, que os dé repugnancia, que rompa las expectativas, como caer en una especie de pesimismo ya absoluto. Y McCarthy está diciendo, pues eso es lo que no voy a hacer. Porque la novela no va de Moss si consigue escapar o no. Estamos hablando constantemente de Bell, de una persona buena, recta, que se ve superado por el mal, frágil, que se aferra a las fuentes de identidad que toda la vida le han servido, porque se da cuenta que por sus propias fuerzas no puede, ¿no? Y a mí es lo que más me llama la atención de por qué ese final de McCarthy, cuando podía haber seguido el final típico del género de novela negra y hubiera acabado como hubiera acabado, y dice, no, eso ahora no es pudoroso, eso no lo vamos a contar, no vamos a distraer, ahora, si habéis venido los lectores conmigo hasta aquí y en la trama y a ver qué pasa y el suspense, os voy a dar un giro. Eso no os lo voy a enseñar. Os voy a enseñar lo que os quiero enseñar ahora. Y es el drama personal de trascender el escándalo de la violencia para llevarnos a poner la cabeza y el corazón en lo que importa. Y bueno, el sentido de todo esto. Y si hay esperanza, que es el último sueño, ¿no? Donde de un modo muy elegante, McCarthy, un poco como decía Ginés, pues no quiere cerrar nada allí, pero quien pueda entender que entienda. Es decir, bueno, McCarthy no ha querido hacer una celebración del caos, sino todo lo contrario, acabar, digamos, en tono menor después de toda esa exuberancia de mal, de violencia, el malo que triunfa y que no hay nadie que lo detenga y diga, no, eso no es lo importante. Vamos a hablar del bien, que es una cosa mucho más humilde. Vamos a hablar de la gente que, entre comillas, fracasa, pero que ha querido hacer las cosas bien toda su vida y acaba con esa inquietud, con un sueño de mi padre me espera. A mí es que me fascina esa ruptura o rotura de géneros, de expectativas de género. Y que no, es que esto no es una novela negra, esto no es un western tampoco, esto es otra cosa, esto es McCarthy. Muy bien, muchas gracias. Pues tenemos varias manos iconográficamente levantadas y tenemos en este caso a Enrique que quiere intervenir.
Después intervendrá el profesor Manuel Guillén. Hola, buenas tardes. No sé, hablo y con eco. Tengo eco. Bueno, quería resaltar que es una novela que tiene un gran contraste entre la forma en la que está escrita desde un punto de vista formal, del que creo que no se ha hablado, porque es un punto de vista, o sea, una escritura desde el punto de vista formal como rápida, como a veces da la impresión de descuidada, como escrita así de una manera no demasiado cuidada y no demasiado estudiado. Y eso, claro, da más la sensación de que va a tratarse de una novela de aventuras que realmente de una novela de lenguaje rápido, de lenguaje alejado de lo profundo, y por el contrario, realmente puede uno leerla desde ese punto de vista y no fijarse en los otros temas interesantes que estamos viendo que esconde. Efectivamente, yo también coincido con que en realidad es una reflexión acerca del Sheriff Bell, que es el que tiene unos planteamientos no teológicos, porque es una persona que, como usted ha dicho ya varias veces, es una persona de poca formación religiosa, pero sí que tiene esas percepciones religiosas subjetivas que algunas personas desde la sencillez tienen. Y además las reflexiones están muy relacionadas con una especie de como de conciencia de la situación actual que no piensa que sea solo mala, sino que está en trance de empeoramiento. Es decir, la humanidad la plantea como que está empeorando sus conductas, sus actitudes y sus resultados. Y eso lo está conectando continuamente con una sensación apocalíptica, que además hace varias referencias con respecto al Apocalipsis de San Juan, que está en algún momento su mujer leyendo. Es decir, que el escritor lo insinúa completamente a lo que quiere y además lo hace de una manera muy rápida, sencilla, a través de los pensamientos subjetivos de este personaje, del sheriff, sin decirlo claramente. Porque, claro, se ha comentado bastante en esta charla que el escritor McCarthy no dice claramente nunca nada. Es que, claro, eso se dice claramente en los tratados a lo mejor de religión o los tratados teológicos, pero él está haciendo una novela. Los novelistas son artistas. Los artistas no deben quizá decir las cosas claramente, deben de insinuarlas. Y es lo que él hace a través de las reflexiones, sobre todo del sheriff Bell. Sí se plantean personajes con distintas características. El personaje terrible de violencia gratuita, a veces ni siquiera de una manera egoísta, porque cuando se emplea la violencia de una manera egoísta para conseguir algo, pues claro, sabemos que ese es el personaje malo, ¿no? El que es capaz de todo por conseguir sus cosas, pero hay una serie de detalles en los que el Anton Chigurh es capaz de matar por nada y de hecho lo hace como un juego. Les obliga a elegir cuando él tira la moneda al aire, cara o cruz, para matarlos. Si no aciertan, si sale lo que han pedido. Y además los obliga a pedir o cara o cruz. No pueden decir que no, aunque al principio se resisten, pero al final se les obliga. Ellos no saben qué va a pasar, los que al final lo eligen o cara o cruz, pero se ven obligados. Y entonces si sale lo que han pedido, no los mata. Pero si no sale lo que han pedido, los mata. Esa es ya una violencia gratuita que además no le remunera a él en nada. Lo hace porque sí, como un juego, como una diversión. Eso es quizá uno de los aspectos que podría, digamos, relacionar más a ese personaje de Anton Chigurh no con el malvado solo, sino con el mal con mayúsculas. Yo ya me atrevería a decir como con hasta Satanás, ¿no? Que hace el mal porque sí. Y claro, esto tiene unas connotaciones muy importantes,
porque también se ha hablado de que el sheriff Bell es un hombre que, a pesar de que parece que ser el más bueno de la novela, el de una conciencia más tranquila, más de mayor bondad, no se siente satisfecho consigo mismo por una especie de acto en el que no parecía tener mucha culpa en la Segunda Guerra Mundial cuando él era un soldado en esa Segunda Guerra Mundial. Pero claro, es que esto lo tenemos que ver también como que precisamente esa especie de falta de tranquilidad de conciencia en una buena persona es lo que lo reivindica como una persona que realmente se siente culpable cuando a veces no lo es tanto, y eso es lo que precisamente determina que ese es un individuo, digamos, que tiene corazón, vamos a decirlo así. Realmente es una novela muy interesante y muy, no sé, muy para analizar, muy para tratar de desentrañar ahí muchas cosas, porque algunas son bastante simbólicas, como por ejemplo ese final que usted ha relatado acerca del padre que va en una especie de caballo con una especie de cuerno, con antorcha o algo así, que es una referencia apocalíptica clarísima, pero que efectivamente representa la esperanza final. Es decir, no es un tratado de religión, pero está totalmente insinuado todo eso. Y bueno, me ha parecido una novela muy interesante que en principio puede interpretarse exclusivamente como una mera novela de buenos y malos y de aventuras. Puede resultar para mucha gente equívoca su lectura. Enrique, muchas gracias por tu intervención y bueno, me alegro de saludarte porque tú eres también uno de los asiduos Igualmente. en familia. Sí, bueno, todo lo que has dicho yo creo que estoy pues totalmente de acuerdo y lo que decía antes, ¿no? Cuando un lector se encuentra con otro lector y creo que ambos hemos hecho una lectura entregada, pues siempre es iluminador, ¿no? Lo que escuchas en el otro y así me lo ha parecido. Y yo de todo lo que has dicho, por seguir sacando punta en alguna de las direcciones que has comentado, sobre todo eso, el atractivo del Sheriff Bell como un auténtico héroe que por otro lado podríamos decir es un antihéroe, ¿no? Pero no un antihéroe como lo hemos entendido habitualmente en estas décadas pasadas, sino un antihéroe muy, muy interesante en su fragilidad, en su vulnerabilidad, en ese resquemor de conciencia de una persona que ha estado intentando hacer el bien toda su vida y lo ha hecho, pero que percibe que, bueno, siempre hay algo, ¿no? que nos puede incomodar porque no somos perfectos, porque este mundo además no es perfecto y porque ese personaje es capaz de como elevar la mirada y decir, bueno, pero hay esperanza, ¿no? Porque la intuyo, porque además he tenido un sueño. Bueno, no sé, a mí me ha cautivado este personaje y sacándolo, ya decía, un poquito de punta, es interesante tener en cuenta que el Sheriff Bell tiene alrededor de 60 años, ¿no? Y yo creo que con 60 años da tiempo a que alguien haya podido hacer, o digamos, se encuentre en la situación de hacer un balance con toda honestidad, como hace el Sheriff Bell, y poder decir que no le salen las cuentas, ¿no? Con toda su buena voluntad y después de haber dicho, bueno, he estado toda la vida intentando hacer las cosas bien y todo esto, ¿no? Yo no me he pasado al enemigo, no quiero perder mi alma, pero me doy cuenta de que bueno, soy imperfecto, de que sigo teniendo algo dentro que necesita redención, ¿no? Y tengo el sueño de mi padre, en fin, ¿no? Es McCarthy, o sea que no va aquí a clarificar más las cosas, pero me parece genial, ¿no? Plantear un personaje así, en una edad muy eso, porque claro, otra cosa, Moss, ¿no? Dices, bueno, ¿cuántos años tiene Moss? Son los años 80, ha vuelto del Vietnam, puede tener 30 años, ¿no? Es digamos, un momento vital donde no son los 60. Moss puede coger el dinero y correr, ¿no? Diciendo, y en algún momento lo dice, ¿no? Veía como que su vida iba a cambiar porque ya tenía solucionada la vida, ¿no? Con cierto también claroscuro que el propio Moss se da cuenta de decir, bueno, esto también
puede traer muchas complejidades. Pero bueno, Moss, alguien de esa edad. En cambio, Sheriff Bell, una persona que está en sus años 60, vamos a decirlo así, pues ya está haciendo balance, ¿no? O sea, no está para aventuras. Y por eso yo no me quiero enfrentar con esto que tengo delante, que es demasiado grande. No quiero perder mi alma. Bueno, no lo sé. Son cosas que ahora cuando has hablado, pues me ha venido a la cabeza, Enrique. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora adelante el profesor Manuel Guillén, que también ha levantado la mano. Perdonad, yo ya pensaba que estábamos fuera de tiempo y había renunciado a preguntar, pero voy a ser muy breve porque primero quería decir, profesor Mora, Manel, me ha encantado, me ha parecido deliciosa la presentación, pero deliciosa en el sentido más profundo de la palabra delicioso, porque has ido a los detalles y has sacado una punta que yo solo había visto la película y había sido incapaz de llegar a tanta profundidad. Gracias. Y quería, en esa línea, dos preguntas muy breves. Una, para los que solo hemos visto la película, ¿aporta el terminar leyendo el libro y entrar a este diálogo de los lectores que decías, que me parece una idea también fantástica? Y segundo, que dijeras algo más, porque en la línea de lo que decía Ginés de interpretación, interpretar el mundo de hoy, ¿no? Creo que el mundo, pues, la novela refleja muy bien la situación actual. Pero has hablado de esperanza y me gustaría que terminaras hablando un poquito más de esperanza de esto en un mundo que además de, no estoy hablando solo de la guerra, estoy hablando de un mundo que en nuestro país está exaltando la eutanasia y que estamos de un pesimismo, me parece brutal, ¿no? ¿Qué dirías que puede aportar el leer o no leerla y después de todos los comentarios acabar con una idea esperanzadora, positiva, práctica, ¿no? Y gracias a Enrique y a Javier que siempre hacen unos comentarios también maravillosos. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Manolo, desde allí donde estás, bien lejos, ¿no? Bueno, pues mira, lo primero, desde luego yo, vamos, me parece que es algo bastante compartido que cuando comparamos una novela con su adaptación audiovisual, todo el mundo reconoce que hay que simplificar, ¿no? Hay que simplificar porque no puedes contar todo y toda esa sugerencia que siempre la literatura es más fácil que consiga, en el cine se vuelve mucho más difícil. Entonces se simplifican las tramas, las subtramas, porque ¿no? el tiempo apremia, porque lo visual tiene su lógica también. Y en cambio, en la escritura, en la literatura, tenemos como siempre más posibilidades de jugar, ¿no? Siempre es, o sea, el papel lo aguanta todo, ¿no? Esto es una expresión que se suele utilizar a lo mejor con otro sentido, pero que se puede utilizar también aquí. O sea, el papel aguanta cosas increíbles, ¿no? Que simplemente tinta sobre un papel blanco puede hacer que lloremos, que nos emocionemos, que tomemos decisiones que pueden cambiar nuestra vida. Es impresionante, ¿no? A mí sigue siendo una cosa que me asombra, ¿no? Entonces, sí, desde luego leer la novela, y porque ahí yo creo que en la novela queda mucho más claro que la línea del narrador Bell es lo más importante, porque es la línea que va trufando, vamos a decirlo así, esas reflexiones junto a través de la otra línea narrativa, de modo que toda la crudeza y las cosas tremendas que nos va contando el segundo narrador quedan atemperadas y como de repente puestas entre paréntesis porque hay otra voz, que es la de Sheriff Bell, que está emitiendo a otra velocidad, y esto sería también interesante hablar. Aquí hay dos velocidades de narración, yendo un poco a cosas que decía Enrique antes. El narrador de los hechos es un narrador súper rápido, ¿no? O sea, los diálogos, como hace que vaya todo eso muy rápido, que no te los pierdas. La narración de las acciones, por ejemplo, sintácticamente está utilizando constantemente y no hay subordinadas. Esto, y esto, y esto, y entra en tal sitio, y coge la pistola y le dispara. O sea, es todo rapidísimo, ¿no? Es un modo, en cambio, luego, cuando tenemos la línea narrativa de Bell, es esa especulación de alguien que está intentando aclararse él mismo con lo que él piensa, lo que él siente, el problema de conciencia que tiene, y se lo está queriendo contar a alguien. Con lo cual, el ritmo narrativo se vuelve mucho más lento, ¿no? Se vuelve moroso.
Y entonces esas páginas de Bell, que son bastante menos en comparación con las páginas del narrador 2, en cambio, piden una lectura mucho más lenta. Y hay un juego muy interesante. Bueno, resumiendo, que desde luego, ¿no? Te recomiendo leer la novela porque es cuando empiezan a salir todos estos, también decía Enrique, ¿no? Símbolos que están ahí, esos ecos, esas conexiones que McCarthy las deja, como si te dejara dos cabos de cuerda y te dijera, y ahora los atas tú, yo no te los voy a atar. Esas elipsis que te llevan de un sitio a otro, y dices, bueno, ¿qué ha pasado aquí en medio? ¿Cómo Chigur al final se lleva el dinero? ¿Cómo lo ha conseguido? Bueno, hay unas cuestiones allí que es muy interesante leer la novela. Y luego lo que decías de la esperanza. Sí, vamos, yo soy el primero que quiere terminar hablando de la esperanza y bueno, en la exposición lo he hecho porque McCarthy lo hace, ¿no? Acaba con ese mensaje de esperanza tan simbólico donde no quiere dar más detalles, ¿no? En el contexto de la cultura en la que estamos, yo tengo un poco una inquietud y es, yo leo esta novela en el ambiente en el que estamos, donde McCarthy de algún modo está diciendo, estamos en la antesala del apocalipsis, ¿no? O sea, es lo que ha detectado el Salif Bell y está diciendo, yo ya lo he visto, yo ya lo he notado y yo no voy a ser quien pierda el alma enfrentándome con esto, yo soy débil. Está como diciendo, esto ya está aquí, pero va a tener su glorificación del mal, por así decirlo. Esto, ¿no? Que si nos vamos al apocalipsis, pues es ese tiempo donde la bestia va a triunfar, ¿no? Y luego vendrá. Y de algún modo está anunciando lo que va a pasar en la siguiente novela, que es post-apocalíptica. Es decir, bueno, como el apocalipsis ya ha llegado, o sea, con esa catástrofe nuclear, pero sigue habiendo esperanza, ¿no? Es interesante porque está el padre y el hijo, ¿no? E incluso como que atraviesa el apocalipsis y llega a otro sitio donde habrá que seguir siendo humanos, habrá que seguir cuidando del hijo, habrá que seguir haciendo de padre y hay un final luminoso, ¿no? Donde gracias a la perseverancia del padre que ve en su hijo algo divino que él ha protegido y que entrega en manos de alguien que puede hacerse cargo de su hijo, ¿no? Entonces, viendo que estas son las dos últimas novelas de McCarthy, yo lo veo en el contexto actual. McCarthy habla de la esperanza, y es verdad, y ahí está, ¿no? Pero claro, puesto en un clima de preapocalipsis, de apocalipsis y de postapocalipsis, ¿no? Parece como si McCarthy dijera, no esperes mucho, ¿no? Humanamente de lo que en este mundo te puede dar. O sea, haz el bien que puedas donde estás, ¿no? En tu contexto más familiar y abandónate, ¿no? Con lo cual me parece un mensaje muy interesante, ¿no? Pero al mismo tiempo, no sé si McCarthy también pues carga las tintas un poco diciendo no hay esperanza social, vamos a decirlo así. Yo no, como diciendo, yo no la veo porque la maldad ya se ha desbordado, pero hay sujetos que en su ámbito personal, familiar, pueden marcar una diferencia y pueden ser un faro, ¿no? Y una luz, y que posiblemente, como pasa en el final de esta novela, la salvación va a estar más allá. Como McCarthy diciendo, yo no la espero aquí. En ese sueño mi padre me espera, tú sé recto hasta el final y abandónate, ¿no? No lo sé, en ese sentido veo como cierto subrayado un tanto pesimista por parte de McCarthy, pero con esa visión esperanzada de que no sé, que la salvación va a venir, pero no esperes mucho de lo que tenemos. Bueno, yo ahí personalmente diría, hombre, yo creo que hay que seguir dando la batalla aquí, que las cosas se pueden hacer bien, todo lo bien que podamos llegar a mucha gente, poder ayudar. Ahora, también es verdad que la literatura, a veces, creando estos claroscuros tan fuertes, nos sacude, ¿no? Y nos ayuda a reaccionar, es decir, oye, tú como el Sheriff Bell hasta el final, o sea, nada de caer en una especie como de depresión, de decir, bueno, no hay nada que hacer, o me paso al enemigo, ¿no? Porque me renta más, sino, decir, mira, esto es un misterio, actúa como mejor puedas, con ese sentido trascendente. Y yo diría, bueno,
se pueden hacer cosas, ¿no? O debemos hacer cosas los que pensamos que el bien tiene más futuro. Bueno, no sé, a lo mejor me estoy yendo un poco y creo que McCarthy, bueno, ha querido establecer esos contrastes tan fuertes, ¿no? Sí, Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que la cuestión es, para ir cerrando, desde luego, que no somos imprescindibles, pero del hecho de no asumir nuestras personales e indeclinables responsabilidades no significa que las cosas vayan mejor, por el hecho de que nosotros no lo hagamos. Por tanto, tenemos una responsabilidad, digamos, que en algunos casos está acrecentada precisamente por el cargo y posición que se puede ocupar en una sociedad, como estoy pensando en el sheriff principalmente. Bueno, pues estamos ya en la recta final ahora sí de esta exposición magistral. Hemos podido, digamos, descender a detalles muy, muy concretos y tener esa perspectiva pues trascendente final a cargo del profesor doctor don José Manuel Mora Fandos, de esta gran novela que sin lugar a dudas pues nos va a ayudar muchísimo todo lo que implica también, y por qué no decirlo, pues dejar la puerta abierta para también analizar La carretera, que es una novela de grandísima altura. Yo he tenido oportunidad de leerla recientemente por segunda vez y la verdad es que me ha aportado también muchísimo para todos los órdenes, ¿no? Pues tenemos a Cormac McCarthy hoy, pero tenemos desde luego otros proyectos en esta cátedra IECO y Universidad Católica de Valencia, en este esfuerzo combinado que hacemos para seguir promoviendo este cuarto año de grandes libros. Y volvemos a los martes, que es el día de la semana previsto. Volvemos, eso sí, desde luego continuamos con los últimos martes de mes, y en concreto la próxima sesión va a ser el martes 31 de mayo y contaremos con la presencia también de la profesora doctora doña Nieves Gómez, que nos va a hablar de el proyecto español de la irrealidad a la inverosimilitud. Ese es el título, a partir de la España inteligible de Julián Marías. Pues es un tema pues muy punzante también de filosofía española que nos interesa conocer de cerca y que contaremos con ella aquí in situ en la sede de la Universidad Católica de Valencia, toda vez que nos repartimos sedes entre Universidad de Valencia y Universidad Católica de Valencia. Pues muchísimas gracias a todos. Quedamos emplazados en volver a vernos, Dios mediante, el martes 31 de mayo a las 18:30 horas en formato bimodal, presencial y online. Muchísimas gracias. Levantamos la sesión.